Acompáñenme el día de hoy con sus Biblias, si son tan amables, al Evangelio según Juan, el Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan. Y vamos a leer el día de hoy desde el capítulo 12, en los versículos específicamente del 12 al 19. El día de hoy me gustaría que nuestra lectura fuese específicamente los versículos 12 y 13, aunque estaremos hasta el versículo 19. Y para esto les invito a que nos pongamos de pie y tomemos lectura de Juan 12, versículos 12 y 13. Yo leo desde la Nueva Biblia de las Américas, entonces si ustedes leen con sus Biblias, puede que haya 2 o 3 palabras que cambien, sin embargo en la proyección va a estar la traducción que tomo del día de hoy. Juan capítulo 12, versículos 12 y 13, esta es la palabra de Dios a través del apóstol Juan. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito Padre, gracias por tu palabra, que sea ella la que nos alimente y nos dé fruto en nuestras vidas para compartirla con los demás. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, muchas gracias. Hoy quisiera en específico retomar desde este punto porque si se han dado cuenta hemos estado estudiando un discipulado íntimo con Jesucristo. Pero dentro de este mismo discipulado hemos nosotros tomado desde el capítulo 13, que es donde el Señor da la enseñanza o el sermón del aposento alto. Esta enseñanza que vemos en el aposento alto o en la sala, en la reunión de la Santa Cena, tiene obviamente un contexto y es cuando Cristo llega a Jerusalén, que es precisamente nuestro texto el día de hoy, y de hecho es la razón por la que entonábamos el canto que entonamos al final, que por cierto muchas gracias, muy bonito. Y en específico el día de hoy lo hacemos porque, por cierto, insisto, gracias por asistir, a pesar de que pudimos haber ido todos el día de hoy a peregrinar, porque es Domingo de Ramos. Pero todavía el próximo año lo podemos hacer si gustan. Y justo esta fiesta que recordamos de manera tradicional, el Domingo de Ramos, es por este pasaje. El pasaje donde Cristo llega a Jerusalén y es recibido por las palmas como el rey del Israel, del pueblo de Israel. Y encontramos esta frase, Hosana. Ahora, estos mismos judíos que lo proclamaban rey como rey sobre Israel, 3 días después, un miércoles, estaban gritando que lo crucificaran. Y es la razón por la que el día de hoy vamos a estudiar este texto bajo esta lupa. Hoy vamos a estudiar 3 errores que debemos evitar nosotros sobre la identidad de Cristo. Ellos se equivocaron al reconocer a Cristo de cierto modo y es por eso que al final, en su decepción humana, querían matarlo. Nosotros debemos evitar a toda costa estos errores. El primero de ellos, una identidad distinta. El segundo de ellos, una identidad desconocida. Y el tercero, una identidad no digna de confianza. 3 errores que debemos evitar sobre la identidad de Jesucristo. Entonces, comencemos por la identidad distinta que estos hombres tenían del Señor Jesús. Nota cómo comienza nuestro texto, Juan 12:12. Al día siguiente, cuando la multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén. Pausa aquí, tenemos que rebobinar porque ¿de qué día siguiente está hablando? Al día siguiente, ¿cuál es ese día siguiente? Tenemos que regresarnos 8 o 9 días antes. Jesucristo estaba al norte, en la región de Betania. Él había resucitado a un amigo suyo llamado Lázaro. Y
Claro que había gente que había escuchado de su fama y que había escuchado de Jesús. Hace una semana había resucitado a un muerto que llevaba muerto 4 días. ¿Cómo no íbamos a escuchar de este hombre? ¿Cómo no íbamos a escuchar de este tal Cristo? Ahora, si regresan conmigo un poquito atrás en el texto de hoy, en Juan 11:57, antes del capítulo 12, unos versos antes, dice, insisto, después de la resurrección de Lázaro, Juan 11:57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía o alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Estaban especulando, estaban viendo si Cristo vendría a la fiesta o no. Estaban inseguros acerca de si Cristo vendría. Ahora es de notar, claro que sí, que nuestro texto dice algo que los otros evangelios no. Vuelve conmigo a Juan 12:12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron las hojas de las palmas y salieron. Ahora, con todo este contexto, ¿a qué quiero llegar? Habían escuchado de la fama de un tal Jesús. Esta fama de este tal Jesús fue tal que cuando estos hombres escucharon que vendría, lo primero que hicieron, en lugar de ir a acusarlo con los fariseos y con los sacerdotes, fue salir a recibirle. ¿Y por qué digo que esto no aparece en los demás evangelios? Bueno, porque si lo comparan con Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19, que son los paralelos, vemos que los otros comentaristas dicen que Cristo estaba siendo acompañado por un pelotón. Es decir, había un contingente que iba detrás de Cristo y eran ellos los que estaban aclamando al Señor. Juan es el único que dice que desde Jerusalén mismo, de adentro mismo, de Jerusalén, salieron a recibirle. Ahora, ¿significa que Juan estaba mintiendo? No. Significa que la imagen completa es el complemento, valga la redundancia, de ambos relatos. Es decir, mientras se nos dice en otros evangelios que lo acompañaban y lo aclamaban, también sabemos que salieron a recibirlo. Es decir, de ambos lugares salían a recibir a Cristo, le estaban cantando. Esto tiene una implicación y es la fama de Cristo. La fama de Cristo se extiende contra todo pronóstico. Mientras los fariseos querían cancelar la fama del Señor y querían cancelarlo, Cristo seguía haciendo más grande su nombre. Ahora es en este pasaje, de hecho, donde encontramos en su paralelo en Lucas, porque decía en Lucas, callen a estos, ¿cómo ven que están aclamándolo? Y entonces Cristo decía, de cierto, les digo que si estos hombres callaran, las piedras clamarían. Es en este pasaje donde encontramos esta famosa frase de Cristo. Ahora, ¿por qué salieron estos hombres? Lo describe el versículo 13. ¿Por qué salió la multitud a recibir a Cristo después de haber resucitado a Lázaro, después de esta fama que se extendió de este hombre que era rabino y que enseñaba, pero que también sanaba a los enfermos y que algún día se dio el lujo de perdonar los pecados ya de 2 hombres de manera explícita? El versículo 13 lo dice. Juan 12:13, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, paso a paso, tomaron hojas de las palmas y salieron. Este acto no lo vemos en el Antiguo Testamento. De hecho, esto se origina en tiempos de los macabeos. Este es un texto intertestamentario. Es uno de los llamados libros apócrifos. Ahora no voy a exponerlo, claro está, pero en este libro
se describe la liberación que recibieron los judíos por mano de los mismos judíos, Judas Macabeo y sus hijos, de los seleucidas, griegos. Y cuando fueron liberados, la forma en la que ellos festejaron y recibieron a Simón Celote, no el de los evangelios, sino Simón, hijo de Judas, fue tomando palmas y batiéndolas a forma de celebración. Fue la entrada triunfal a la Jerusalén liberada. Ahora regrésate conmigo unos años en el futuro, cuando Cristo está siendo el que entra a Jerusalén. Una Jerusalén que estaba siendo oprimida por el Imperio Romano, una Jerusalén donde habían grupos terroristas llamados celotes y que trataban de violentamente recuperar Jerusalén. Y entonces llega este hombre que perdona pecados, que sana enfermedades, que resucitó a un muerto, que convirtió el agua en vino, que calmó la tempestad hasta 2 veces, que anduvo sobre el agua, que se transfiguró. Pues, ¿qué es lo primero que se imaginarían ustedes? Este hombre es un Moisés, nos va a liberar. Liberó Moisés al pueblo de Israel de los egipcios. Liberó Elías al pueblo de Israel de los profetas de Baal. Liberó Simón a los judíos de los griegos. Pues ahora Jesús va a liberar a los judíos de los romanos. Eso es lo que estaban pensando. Por eso salían a recibir a Cristo. Y mira cómo es que esto es tan impresionante. La palabra salieron viene del griego exergomai. Tengo que aprender a leer más fluidamente mi griego. Exergomai. Y exergomai significa, en otras palabras, interrumpir todas nuestras actividades para hacer esto, para salir. Un ejemplo el día de hoy, si sonara la alerta sísmica. No es como que vamos a esperar a que termine el sermón para después salir. No, interrumpes todo y sales. Bueno, esta es la expresión que se usa cuando el pueblo de Israel salió a recibir a Cristo. Amados, nota qué tan grande es la fama de Cristo. Dejaron de cocinar, dejaron sus utilidades, dejaron sus negocios. Todos salieron a recibir al libertador. Esa era la fama de Cristo, pero aquí está el error. Salieron pensando que este hombre los liberaría de Roma. Salieron pensando que los liberaría de Roma. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 13. ¿Qué le gritaban a Cristo? Hosana, Hosana. Esta palabra solamente aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y de estas 5 veces, las 5 son no en este pasaje solamente, sino en los 4 pasajes donde recibimos a Cristo, la entrada a Jerusalén en los 4 evangelios. Esto nos habla de lo particular que es el evento. Esta palabra no era común, no era una mención de todos los días. Esto era un evento que una sola vez iba a ocurrir en el mundo. Ustedes recuerdan que hace algunos meses, en septiembre del año pasado, murió la reina de Inglaterra. Y para esto había un protocolo. Su nombre era la Operación Puente de Londres. Y todos bromeábamos con eso hasta que sucedió y se tuvo que ejecutar dicha operación. Era una sola vez la que iba a suceder y sucedió. ¿A qué quiero llegar? Bueno, imaginemos que la palabra Hosana es como esta operación. Una sola vez en el mundo, todo el tiempo en el Antiguo Testamento se estuvo preparando. ¿Por qué? Porque esta palabra Hosana es una transliteración, es decir, es una palabra que viene del hebreo y que se greficó. Es como nosotros cuando utilizamos palabras en inglés y las traemos al español, ¿no? Cuando decimos ok, cuando decimos bye, o cuando tratamos de hablar Spanglish y nos equivocamos. Bueno, esos son transliteraciones, son palabras que traemos de otros idiomas. La palabra Hosana vino del hebreo al griego y ahora nos alcanza al español. Y esta palabra significa sálvanos por favor, sálvanos por favor.
Te pedimos que nos rescates, en otras palabras. Al aplicarse a Cristo, entonces, lo estaban titulando como el Rey, como el Salvador, como el Libertador. Pero insisto en que esta es la interpretación falsa de la salvación que ellos tenían, porque ellos pensaban que al gritarle Hosana, le estaban diciendo sálvanos de los romanos. Pero la realidad es que el Señor, cuando se le dice Hosana, es sálvanos de nuestros pecados, de la condenación que recibimos. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor desde el primer momento que pisó la tierra y estuvo reclutando a sus discípulos, dejó muy en claro quién era. ¿Recuerdas en Juan capítulo 1 cuando el Señor les dice, ven, sígueme? Felipe salió corriendo a encontrarse con un tal Natanael. ¿Y qué le dijo? Juan 1:45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, aquel de quien escribieron en los profetas, a Jesús de Nazaret, al hijo de José. Cristo había dejado muy en claro quién era Él, pero la gente no lo entendía. Pensaban que tenía otro propósito, una identidad errónea. Y entonces aquí escuchamos cómo es que estos hombres le gritan, Hosana, tú eres nuestro segundo Moisés que nos liberará de los romanos. Ahora este es el primer gran error entonces, pensar que Cristo es otra cosa distinta al Salvador. Cuando tu primera definición de Jesús, no solamente al venir a la iglesia, sino en cualquier momento de tu vida, por no decir en todo momento de tu vida, si la primera definición, así como cuando jugamos, la primera palabra que te viene a la mente, si la primera palabra que te viene a la mente cuando mencionamos a Jesús no es el Hijo de Dios, mi Salvador de mis propios pecados para no enfrentar la ira de Dios, entonces estamos mal. Porque si Cristo es primero mi proveedor, antes que mi rescatador, que mi Salvador, ¿qué nos puede proveer? Si el Padre no nos ha adoptado, ¿qué nos puede dar? Su justicia. Y creo que ninguno de ustedes, repito lo que dije al principio, con este calor nadie quiere recibir la justicia de Dios. Entonces notemos cómo lo que debemos hacer es reconocer, venir y contemplar a Cristo, el Hijo de Dios, que vino humilde en el pesebre, enseñó humilde en el templo, fue ejemplo humilde de perfección y justicia, se presentó humilde como ofrenda por ti y por mí, y ahora, como dice aquel precioso himno, cuán tiernamente nos está llamando Cristo, pecadores, vengan. ¿Pensaron que iba a citar una de las canciones que tocaron hoy? Por supuesto que no. No, sí lo vamos a hacer. Pero nótalo. Nota que el Señor vino, sí, para que clamemos a Él Hosana, como lo acabamos de cantar, ¿ven? Si lo iba a citar. Sí vamos a clamar a Él, Hosana, sálvanos Señor, pero sálvanos de nuestros pecados. ¿Para qué? Yo digo, con todo corazón, sabemos que muchos de nosotros, no mencionaremos nombres, pero muchos de nosotros quisiéramos decir, Señor, sálvanos de nuestro gobierno, o Señor, sálvanos del gobierno anterior, o sálvanos del gobierno que viene. Pero la realidad es que en esencia, la salvación más grande que podemos recibir de Cristo es la salvación que Él nos entrega en la cruz. Así que cuando tú y yo vengamos a Cristo, al clamar Hosana, piensa en esto, piensa en que Él te rescató, pero de tus pecados. Y todo lo demás viene como una añadidura. Quiero dejar en pausa lo que vemos en el versículo 13. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Nos va a servir al momento de estudiar el resto del pasaje. Así que vayamos a lo siguiente.
Ya vimos una identidad distinta en estos versos 12 y 13. Ahora veamos una identidad desconocida. Desconocida. Mira los versos 14 al 16. Jesús, hallando un asnillo, se montó sobre él, como está escrito: no temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Pausa aquí. En este particular texto, al decir que Cristo halló, se refiere más a que Cristo encontró el lugar donde, o la persona con la que podía pedirle, a la que podía pedirle un asnillo, una mula. Y esto lo vemos comparándolo con el resto de los pasajes. Ahora, esto tiene una implicación que quiero que notemos. Nota la humildad del Señor. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de todas las cosas. Él creó todo. Y humildemente vino con un hombre a decirle: préstame tu mula, yo la necesito. Nota cómo es que la humildad y el amor del Señor por su pueblo llega a este punto. Esto debe ser aplicado en nuestras vidas, mostrando humildad nosotros mismos. Como dice Pablo allá en Filipenses, estimando a cada cual como superior a uno mismo. Volviendo al texto, dice: se montó sobre este asnillo, como está escrito, verso 15: no temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Esto es una referencia a Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9 es la respuesta del Señor de la oración que hallamos en Zacarías 7. Ahora, bosquejo de Zacarías en 2 minutos. El Señor dice que va a juzgar a su pueblo. Zacarías es un profeta después del exilio y dice: voy a castigar a mi pueblo, y mi pueblo está siendo castigado porque no obedecieron a mi palabra. Pero ¿qué crees? Yo traeré a mi pueblo de vuelta, y cuando lo traiga de vuelta, mira, Israel, Zacarías 9, tu rey vendrá a ti montado en un asnillo. Está diciendo el Señor: voy a restaurar a mi pueblo con disciplina, con juicio, con arrepentimiento. Pero en Zacarías 9 dice: también con gracia, con amor y con misericordia. Ahora esto es glorioso porque Cristo está cumpliendo este texto delante de nuestros ojos. Está volviendo el rey delante de su pueblo. Y mira cómo respondieron sus discípulos. Juan capítulo 12, verso 16. Sus discípulos, entendiendo el texto, abrieron los rollos y empezaron a cantar todos los salmos que habían escritos. Eso no dice ninguna de nuestras Biblias. Sus discípulos no entendieron esto al principio. La palabra entendieron viene del griego egnosón, de donde encontramos el término agnóstico. Agnóstico es que no conoce, que tiene falta de conocimiento. Y en nuestro texto implica reconocer, observar, entender o aprender. Ahora, como es negativo, significa no reconocer, no observar, no entender o no aprender. Y esto delimita la idea de que los discípulos de Cristo, tanto los íntimos 12 como la multitud que estaba detrás de él, no podían reconocer que una de las profecías mencionadas, las mesiánicas más importantes, estaba cumpliéndose delante de sus ojos. Ahora, este es un fuerte llamado a nuestras vidas entonces. Es un fuerte llamado a nuestras vidas porque, uno, el Señor está obrando siempre. Por más que nosotros no podamos percibirlo en nuestras mentes humanas, el Señor siempre está obrando. Aunque el camino no sea claro, la meta es una. Y Él en su omnisciencia nos está guiando. Esto es como confiar. Bueno, el día de hoy ya no lo hacemos, pero es como cuando confiábamos en el taxista. Le decíamos: necesito ir a X o Y lado, y él te llevaba, él se sabía sus rutas,
y te metía por cada calle donde no sabías si ibas a llegar a tu destino o no, pero confiabas en que ibas a llegar al destino final. Hoy esa cosa se llama GPS. Sí, tiene 1000 nombres esas aplicaciones, pero el punto es que muchas veces lo ponemos para que nos guíe. No sabemos por dónde nos está llevando. Y a veces vemos cada calle que decimos, ¿cómo le hice caso al GPS? Pero estamos confiados de que vamos a llegar a nuestro destino. Amados, esa es la forma en la que podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está obrando, a pesar de que no lo podemos ver con nuestros propios ojos físicos. Pero hay una segunda aplicación aquí y es la más obvia. Escudriña las Escrituras. Amados, los judíos no podían entender que Cristo estaba cumpliendo esta profecía delante de sus ojos porque no la conocían. Y no la conocían a fondo porque si no estarían proclamándolo como rey. No solo el domingo de Ramos, sino el mismo miércoles, el jueves, todos los días. Pero no lo entendieron. Pero entiéndelo tú, amado. Entiende que este libro que tú y yo leemos se trata de Él y de solamente Él. Desde el momento en que Dios entra a escena en este libro en Génesis 1, Cristo es mencionado. Y hasta el momento que la gracia de Dios es deseada sobre nosotros en Apocalipsis 22, verso 21, Cristo está allí. Cristo es prometido en el Pentateuco. Cristo es ilustrado en la historia del Antiguo Testamento. Cristo es alabado en los Salmos. Cristo es anunciado por los profetas. Cristo viene al mundo en los evangelios. Su obra y mensaje es proclamada a los cuatro vientos en los hechos. Su enseñanza es explicada en las cartas de Pablo. Y su regreso es prometido en Apocalipsis. ¿Ves cómo no hay un solo libro que no se trate de Él? Amados, decía Charles Spurgeon, lo difícil no es buscar a Cristo en la Biblia. Lo difícil es no encontrarlo. Si quieres conocer a Dios, solo necesitas una Biblia abierta. Si quieres conocer su voluntad, léela. Si quieres agradarle con tus obras, alínealas a las suyas en la Biblia. Amado, en otras palabras, si tú dices que eres ciudadano del cielo, la Biblia es tu constitución. Esto lo sabemos porque los mismos apóstoles lo reconocen. Vuelve conmigo, Juan 12:16. Sus discípulos no entendieron esto al principio, y qué hermosa es esa palabra. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces, mira qué preciosa palabra, se acordaron de que esto había sido escrito de Él y de que le habían hecho estas cosas. Aquí hallamos la esencia del error que debes evitar. Si quieres tener presente a Cristo todo el tiempo y no meramente acordarte, ven a las Escrituras, inúndate de Cristo. Así como los primeros meses, los primeros años con tu pareja no dejabas de pensar de él o en ella. Espero que aunque pasen los años no dejen de pensar en él o en ella. Pero es porque siempre están buscándolo, se están procurando el uno al otro. Así como no puedes dejar de pensar en el partido o en el evento o en lo que sea que estés pensando el día de hoy. ¿Por qué es? Porque todo el tiempo estás procurando poner tu mente en eso. Bueno, como el himno lo dice, pon tus ojos en Cristo. Y entonces no vas a acordarte. Si es cierto, fíjate, Cristo había dicho, no, desde el primer momento lo vas a tener presente. ¿Quieres inundarte de Cristo? Pon tus ojos en Cristo. Que no sea una identidad desconocida. Entonces ya vimos el primer error.
una identidad distinta. Creíamos que era un Salvador terrenal cuando en realidad es el mayor Salvador de toda la existencia humana. Ya vimos una identidad desconocida. ¿Por qué? Porque no estudiábamos las Escrituras. Y ahora veremos una identidad no digna de confianza. Recuerda que son errores que debemos evitar, ¿eh? No busquen procurar esto. Una identidad no digna de confianza. Mira cómo concluyen los versos 17 al 19. Y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio de él. Observa que estos son los hombres que escucharon en Juan capítulo 11 cuando Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y cuando Lázaro estaba por resucitar, o mejor dicho, cuando Cristo estaba por resucitar a Lázaro, oró Cristo y dijo: Padre, te doy gracias porque me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Esos hombres que escucharon esas palabras ahora daban testimonio de Él. Él era el Mesías prometido, era el Salvador del mundo, el Cristo, como dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. Esto se desemboca en lo que dice el verso 18 de manera natural. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, puesto que habían oído que Él había hecho esta señal. Es decir, la multitud se acercó porque habían escuchado. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento en que Lázaro resucitó de entre los muertos, alguien, cualquiera que sea su nombre, se le ocurrió la maravillosa idea de aventarse y a toda chancla se lanzó hasta Jerusalén a decir: necesito que escuchen esto, miren lo que hizo Dios. Algunos están pensando en ese coro y la respuesta es no. El punto que había aquí y el punto que hay aquí es que hay alguien anunciando las obras de Cristo. La pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿A quién le has dicho lo que Cristo ha hecho en tu vida? Lo acabamos de decir, lo podemos estar cantando y podemos estar aplaudiendo y haciendo y gritando y girando. Pero ¿a quién le hemos ido a contar acerca de las obras de Cristo? Tenemos que ser estos hombres que salgan y anuncien el Evangelio. Romanos capítulo 10. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no crean? ¿Cómo van a creer de quien no han oído? ¿Cómo van a oír de quien no les han predicado? ¿Y cómo les van a predicar si no hay quien vaya? Esta respuesta es natural. Versículo 19, Juan 12, 19. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Este es el tercer y el más fatal de los errores. Los fariseos, viendo que Jesús había resucitado a Lázaro en Juan 11, en lugar de dar testimonio de él, ellos que conocían las Escrituras, ellos que habían leído Zacarías, ellos que conocían Isaías de memoria, ellos mismos decían: miren cómo es que todos se han vuelto seguidores de este tal Jesucristo. Y aquí está el error. Aquí está el error. Porque a pesar de ver su peregrinar y sus enseñanzas, aún ellos no, y escucha esta palabra, no querían creer. Se negaban a aceptar que ellos estaban mal. Ahora tú y yo podemos decir: bueno, este error no aplica para mí. Lo podemos checar en la lista. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque esto suena a que son inconversos, personas que no creen en Jesucristo. Pero eso es solo ponernos la soga en el cuello. Porque cuando tú has visto a Cristo obrar en tu vida,
cuando lo has visto cumplir sus promesas en ti y aún no quieres confiarle ese pequeño problema en tu matrimonio, esa pequeña diferencia con tus padres o con tus hijos. Quizás quieres comprobar por ti mismo que tú puedes hacerlo y entonces darle gracias a Dios porque te fortaleció para que tú lograras aquella meta, aquel objetivo. Eso, amados hermanos, es el mismo espíritu que había en los fariseos. ¿Ves, Poncho? ¿Ves, iglesia, que no conseguimos nada? Todos se han ido atrás de este Señor Jesucristo. Pero yo sé que yo puedo lograrlo. Es lo que Cristo describe en Lucas 18, en la oración del fariseo. Padre, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Porque yo ayuno y diezmo. Aún no soy como este publicano. ¿Ves cómo el fariseo oraba a Dios? Tú y yo oramos a Dios. ¿Recuerdas que dije que íbamos a regresar a este versículo 13? Regresa conmigo, porque ahí encontramos cómo evitar estos 3 errores. Y con esto cerramos. ¿Cómo evito una identidad desconocida? No solamente diciendo Hosana, sino escuchando al que es bendito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo evito yo una identidad donde no encuentro quién es porque no he estudiado las Escrituras? Versículo 13. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Conociendo a este Señor, conoceré a aquel que viene en su nombre y su identidad no será desconocida. Y esta última frase de nuestras Biblias en este verso 13 resuelve la última de las grandes y más atroces calamidades. ¿Qué resuelve el error de no tener confianza en Cristo? Venir y decir Juan 12:13, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el que está representando a Dios mismo. Pero ¿qué más? El Rey de Israel, el que gobierna y tiene control de todas las cosas, aquel que está sentado y que no solamente el día de mañana, sino el día de ayer y el día de hoy comanda y dirige al universo. Amado, si hoy te despertaste, no es porque tus pulmones funcionen, es porque Cristo así lo quiso. Cristo llega a Jerusalén y también llega a tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Mi invitación es a esta: sal como el pueblo salió, sal y recíbelo. Recíbelo y dile Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero hazlo conociendo quién es. Hazlo conociendo su palabra y hazlo confiando en Él. Porque evitando estos 3 errores, hoy podemos decir Hosana, pero el miércoles no diremos crucifíquenlo, sino que diremos gracias. Gracias por tu cruz. Oramos. Bendito Dios, gracias. Gracias porque a través de la enseñanza el día de hoy podemos decir con tu pueblo, Hosana. Gracias porque a través de esto decimos, sálvanos, Señor. Sálvanos de nuestros pecados. Padre, ayúdanos a entender tu palabra para que al decir Hosana lo hagamos en pleno conocimiento de quién eres tú y cuál es tu obra para nuestras vidas. Y Padre, gracias, porque haciendo esto, lo hacemos plenamente confiando en ti, totalmente seguros de quién eres tú, de tu obra y de que tú no solamente has hecho y haces, sino que harás, y en tu gloria estaremos por siempre. Por Cristo te damos gracias. Amén y amén.